el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las fracciones, pero esta es la segunda parte porque ya mi compañera Melody había iniciado en la sesión anterior con la primera parte de fracciones, ¿bien? Okay, disculpen un poco. Ok, vamos a comenzar entonces dando un repaso, recordando algunos puntos claves de lo que es una fracción. ¿Okay? ¿Quién me puede decir qué es una fracción o cómo representamos nosotros una fracción? Lo pueden escribir en el chat o si prefieren activar su micrófono también lo pueden hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Una fracción viene siendo como una parte de un todo. Excelente. ¿Qué otro elemento característico tiene una fracción? ¿Alguien más? ¿Qué otra característica tiene una fracción? Ok, vamos entonces a revisar que la fracción obviamente es un todo que está dividido en partes iguales. Es importante que nosotros hagamos esta aclaratoria con nuestros estudiantes porque entonces en esa medida ellos van a tener en cuenta que no solamente es dividir un todo, sino que este todo tiene que tener todas las partes del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces vemos cómo esta unidad está dividida en 4 partes y de ella estoy tomando las 4 porque así lo estoy indicando al colocarle color. ¿Okay? Entonces esta gráfica se lee 4 sobre 4 o 4 cuartos o también podemos decir que esto es la unidad. ¿Ok? Obviamente una fracción tiene dos elementos, que es el numerador y el denominador. Y también tenemos que tomar en cuenta que recordarle a nuestros estudiantes que una fracción también se puede expresar como una división del numerador entre el denominador. ¿Ok? También podemos ver que cuando un entero también se puede representar de diferentes formas. Por ejemplo, en este entero tenemos un todo dividido en 4 partes iguales y de ellas tomo todos, así que sería 4 sobre 4. En esta oportunidad tengo un entero, pero esta vez está dividida en 6 partes iguales. Y de esas 6 partes yo estoy tomando todas. De igual manera, en esta gráfica, mi todo está dividido en 8 partes iguales y en esta mi todo está dividido en 11 partes iguales. Entonces, tenemos que llamar a la reflexión a nuestro estudiante que un todo podemos dividirlo en la cantidad de partes que nosotros necesitemos dependiendo de la situación en la que estemos, ¿ok? Porque si me dicen un entero, entonces, y estoy hablando, por ejemplo, de décimos, entonces yo tendría que dividir mi entero en 10 partes iguales para poder trabajar con esas fracciones que sean homogéneas, ¿bien? Ok. En esta fracción, ¿cómo creen ustedes que se lee o cómo está, qué es lo que representa esta gráfica que está acá?
A ver, lo pueden escribir en el chat. O si prefieren, pueden entonces activar su micrófono. 6/8. Ok, en efecto. ¿Por qué serían 6/8? A ver. Porque se ha dividido la unidad en 8 pedazos y de ellos se han tomado 6, se han seleccionado 6. Excelente, excelente. Entonces vemos cómo nosotros podemos tener fracciones que representan un número que es menor que la unidad, ¿ok? Porque la unidad en este caso sería 8/8, pero como estoy tomando solamente 6 de ellas, entonces este número es menor que la unidad. En esta otra expresión, ¿qué fracción representa esa gráfica? Pueden comentarlo en el chat, o si gustan pueden activar su micrófono. ¿En cuántas partes está dividido el todo acá? 6 partes. 6 partes. Y de esas 6 partes, ¿cuántas he tomado? 5. Excelente. Entonces, en este caso sería 5/6, ¿cierto? Entonces, vemos cómo acá el numerador en ambas prácticas es menor que el denominador. En ese caso, yo estoy hablando de las fracciones que son propias, ¿bien? Sigamos entonces viendo acá. También podemos tener el todo que está dividida en una cantidad de partes y de esa cantidad de partes yo tomo absolutamente todas. ¿Ok? Buenas tardes, profe, bienvenida. En ese caso, entonces, estaría hablando de 4/4, que es igual a la unidad, porque del total de partes en las que está dividida la unidad, yo estoy tomando absolutamente todas las partes de ella. ¿Bien? Ok. ¿Quién me puede decir cómo se lee esta gráfica que está acá? ¿Qué expresión representa? ¿Cuántas unidades tengo allí? En esta expresión, ¿cuántas unidades tengo yo? ¿Cuántos enteros tengo? Un entero, 3 onceavos. Ajá. En este caso tengo 2 un enteros. entero, ¿verdad? Y el todo está dividido en 11 partes iguales. Pero vemos acá una particularidad que no solamente tengo una fracción, sino que tengo un número que en este caso es compuesto, porque está conformado o representa también lo que puede ser una fracción propia, ¿bien? Porque entonces el numerador es mayor que el denominador. Aquí tengo 11 partes y de esas 11 partes tomo las 11 y aquí tengo 3 partes más. En total tengo 14/11, ¿bien? O 14/11. ¿Ok? Entonces vemos las características que el numerador es mayor que el denominador. Si tenemos, por ejemplo, esta expresión, en este caso, ¿cómo podríamos leer nosotros esta expresión que está acá, esta gráfica?
¿En cuántas partes está dividido los enteros? Es decir, en este caso, ¿cuál sería el denominador? 6. Ajá, tengo, la unidad está dividida en cuántas partes. Esta es una unidad, ¿verdad? Un entero. ¿En cuántas partes está dividido el entero? En 2. En 2 partes, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuántas partes están coloreadas de rojo? A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que yo aquí tengo 5 medios en total, ¿cierto? Tengo 2 medios y un medio más, son 5 medios. ¿Bien? Pero estas expresiones yo también las puedo expresar como un número mixto, porque como había dicho el profe anteriormente, acá yo tengo un entero, es decir, una unidad dividida en 11 partes, pero ella tomo las 11 partes. Y si yo divido 11 entre 11, me da 1, ¿cierto? Y de la otra, y tengo, aparte de esa unidad, tengo un poquito más, que en este caso está representado por la fracción. Entonces, un número mixto no es más que la suma de un número entero más una fracción. Entonces, quiere decir que este número representa un poco más que la unidad. ¿Bien? Igual en este caso que está acá. Yo tengo 2 enteros completos, ¿ok? Porque de las 2 partes en las que está dividida, tomo las 2. Así que tengo 2 sobre 2 es 1, 2 entre 2 es 1, así que ahí tengo 2, más un poquito más, que en este caso es 1/2. ¿Okay? Entonces vemos cómo una fracción puede representar un número menor que la unidad, un número igual a la unidad y un número más grande que la unidad. Y esta expresión se puede representar a través de una fracción propia o de un número mixto. Ahora bien, cuando nosotros vamos a sumar fracciones, en este caso fracciones homogéneas, cuando hablamos de fracciones homogéneas hablamos de que son fracciones que tienen el mismo denominador, es decir, las porciones son el mismo tamaño. Entonces, como el denominador es el mismo, que es el que me indica el tamaño de cada una de las partes, y estas partes son iguales, entonces yo puedo sumarlas o restarlas, ¿bien? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un todo dividido en 6 partes iguales y de ellas estoy sombrando 3. ¿Okay? Y en este caso tengo un todo dividido en 6 partes iguales y de esas 6 partes estoy tomando, pues estoy resaltando 2. Así que esta fracción es 3/6 y esta es 2/6. Si me piden que las sumen, pregunto, ¿las puedo sumar? ¿Cuál es la condición que debe cumplir una fracción unas fracciones para que se puedan sumar? Como tienen el mismo denominador, se suman los numeradores. Excelente. Entonces, efectivamente, vemos que el denominador es el mismo. Quiere decir que el tamaño de las porciones que están pintadas en rosadas son del mismo tamaño de las porciones que están pintadas en gris. Como ellas son del mismo tamaño, quiere decir que yo las puedo sumar sin ningún tipo de problema. Así que recordemos que cuando yo voy a sumar, lo que hago es agregar. Yo le agrego a una cantidad otra cantidad. En este caso, cuando yo junto todas las cantidades que me están dando, yo obtengo cuánto tengo en total. ¿Okay? En este caso sería 5/6. Y vemos que el resultado sigue manteniendo el mismo tamaño porque no hemos modificado. Bien, lo que hicimos fue juntarlas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una suma o una resta de fracciones, yo debo representar gráficamente las dos partes y luego unirlas. Bien, yo tengo dos partes, las uno y obtengo el total. Ahora bien, cuando yo voy a restar, en este caso, yo solamente voy a representar cuál es la cantidad más grande. Es decir, en este caso sería cuál es el minuendo.
Y de ese minuendo o ese número más grande de ese todo, yo voy a extraer una parte, que es el sustraendo, para entonces calcular cuál es el valor de la otra parte, que sería la diferencia. ¿Bien? Entonces acá yo tengo un todo que está dividido en 10 partes iguales. Pero de ellas solamente estoy tomando 7. ¿Bien? Entonces, las porciones, como me están diciendo que son del mismo tamaño que de este todo, yo voy a sacar 4 partes. ¿Ok? Entonces yo de este todo, yo voy a extraer 4 partes. ¿Bien? Es decir, de esa representación yo extraigo la cantidad que voy a restarle y obviamente represento la resta de los numeradores y entonces voy a obtener cuál es la diferencia, que en este caso sería lo que me resta, lo que me queda. Y lo que me queda cuando yo extraigo las 4 partes de 10 que tenía del 7, entonces me están quedando 3 décimos. Y así entonces también se puede ver de forma gráfica. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta los momentos, alguna dificultad, algo que quieran comentar? ¿Estamos bien? Ok, excelente. Gracias, profe Carolina. Ok, entonces vamos entonces a restar rápidamente esto. 3/4 menos 1/4. A ver, lo pueden comentar en el chat o lo pueden decir por micrófono como ustedes quieran. Dos cuartos. 2/4, excelente. Ok, entonces continuamos. ¿Qué ven ustedes de cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que ustedes ven en estas imágenes que están acá, en estas pizzas? A ver, ¿qué representan estas imágenes? ¿Qué tenemos acá en estos 3 platos que tenemos? Tenemos la mitad. Ajá, tenemos la mitad. ¿De qué? La mitad de un todo, de una pizza. Ajá, que en este caso es una pizza. Excelente. Pero, ¿hay alguna diferencia o algo que no sea exactamente igual en estas tres mitades de pizza? ¿Qué es lo que varía en cada una de ellas? Visualmente hablando. Y en la primera, la pizza se aprecia que está dividida como en 2 partes. Ujú, En la segunda, está dividida en 4. ujú. Y en la última, en 8. Ok, bien. Ok, por acá el profe Ramón nos comenta que representan la misma cantidad, solo que varían en cada una de ellas la cantidad de porciones que constituyen en ella misma esa mitad. ¿Bien? Entonces vemos cómo visualmente tenemos la misma mitad de pizza, solamente que en esta parte solamente tenemos, esa mitad está representada por un trozo completo, esta mitad a su vez está dividida en 2 y esta a su vez está dividida en 4. Entonces cada una de ellas representa una fracción diferente, pero como representan la misma porción, es decir, el mismo tamaño, entonces son fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes porque ellas son múltiples, perdón, de la misma fracción. ¿Ok? Si yo multiplico, por ejemplo, 1/2 por
2, tanto el numerador como el denominador, obtengo 2 cuartos. Y si 2 cuartos a su vez lo multiplico por 2, tanto el numerador como el denominador, entonces estoy obteniendo 4 octavos. Bien, entonces aquí estamos hablando de lo que es el proceso de amplificación y simplificación. ¿Quién me puede decir qué significa amplificar y simplificar? ¿O qué pasa cuando yo amplifico y qué pasa cuando yo simplifico? Cuando amplificamos, dividimos y cuando simplificamos, multiplicamos. ¿Ah? ¿Alguien más? Fíjense en esta expresión, ¿ok? Yo tengo esta gráfica y luego yo la amplifico. ¿Qué pasa con cada una de las partes? ¿Qué pasa con las partes? Se hacen más chicas, se hacen más grandes, obtengo más porciones, obtengo menos porciones. Acá en esta gráfica que está acá. Esta es la original y después de amplificarla me queda así. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó allí? Hola. Se dividió en más partes. Bien, nosotros vemos visualmente que, oye, si yo tenía aquí al principio 4 partes, entonces yo la amplifico, quiere decir que la subdivido en más cantidad de partes, es decir, yo amplío la cantidad de partes en las que está dividida el todo. Pero para que un número se haga más grande, yo tendría que multiplicarlo. ¿Bien? Entonces, cuando yo amplifico, tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número, ¿ok? ¿Por qué hago la hincapié que por el mismo número? Porque de esa manera yo no modifico o altero el significado de la fracción original. Por el contrario, cuando yo simplifico, si yo tengo, por ejemplo, esta representación visual y al yo simplificarla, lo que hago es disminuir la cantidad de partes en las que está dividido el todo. Es decir, si inicialmente estaba dividido en 8 partes iguales, yo puedo llegar a dividirla en 2. ¿Ok? Entonces, en este proceso, en la amplificación, yo multiplico tanto el numerador como el denominador por el mismo número y obtengo una fracción equivalente, ¿ok? Quiere decir que el todo va a estar dividido en más cantidad de partes porque si me lo indica el denominador. Por el contrario, perdón, cuando yo simplifico, hago el proceso contrario. Voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. Entonces logro observar que la cantidad de partes en las que está dividido el todo disminuye. ¿Okay? Pero siguen siendo fracciones equivalentes porque yo no las alteré. Yo mantuve el equilibrio de esa fracción original porque yo apliqué la misma operación en ambos elementos, que son el numerador y el denominador. Ahora bien, podrían, por ejemplo, escoger algunas de estas fracciones y amplificarlas o simplificarlas y entonces comentarme cómo les quedó, ¿bien? ¿Y qué hicieron? Si yo la amplifiqué o si por el contrario yo la simplifiqué. Van a escoger una solita, ¿bien? Y luego entonces comentamos, me comentan los que quieran, ¿bien?
Recuérdese que cuando yo simplifico, debo dividir tanto el numerador como el denominador entre el mismo elemento. ¿Bien? Por ejemplo, acá, en 9/15. ¿Ustedes consideran que podríamos simplificar esa expresión? Esta que está acá. ¿Hay un número que me pueda dividir tanto al 9 como al 15 y que el resultado sea un número entero? ¿Y qué número sería ese? Excelente, el número 3. ¿Bien? Si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 3 me da 9. Y si yo multiplico 3 por 5 me da 15. Así que el 3 me divide tanto al 9 como al 15. Así que yo esta expresión que está acá la puedo simplificar utilizando como elemento simplificador el número 3. ¿Okay? Entonces yo dividiría tanto el numerador como el denominador. Ahora bien, les pregunto, en este ejemplo que está acá, que es el primero, ¿ustedes creen que yo podría simplificarlo? ¿Hay algún número que me pueda dividir tanto el numerador como el denominador y que el resultado sea un número entero? Exacto. El profe Ramón nos comenta que esta es la expresión más simple que yo puedo obtener de 1/3. ¿Sí? Porque yo puedo dividir 3 entre 3 y me da 1, sigue siendo un número entero. Pero tendría que cumplir con la misma condición en el numerador, que sería también dividir 1 entre 3. Y cuando yo divido 1 entre 3, obviamente no me da un número entero, sino que me da un número decimal. Entonces, es importante tener en cuenta que yo puedo amplificar cualquier fracción, pero no todas las fracciones se pueden simplificar. Porque yo puedo multiplicar tanto el numerador como el denominador por un número y voy a obtener un número más grande, ¿bien? Independientemente de cuál sea. Pero para yo simplificar, la condición debe ser que tanto el numerador como el denominador deben poder dividirse entre el mismo número y obtener un número entero. Entonces, no todas las fracciones pueden simplificarse. Y cuando esta fracción no se pueda simplificar, quiere decir que esa es la expresión más simple de esa fracción en particular. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta los momentos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Recuérdense que aquí estamos para aprender, ¿bien? O para refrescar conocimientos. Así que es importante que ustedes participen, que ustedes hagan sus comentarios, sus inquietudes. ¿Vamos bien hasta los momentos? Óigame, me siento que estoy hablando sola. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Gracias, profe. Gracias, son muy amables. Ok. Vamos entonces a continuar. Gracias, profe Cindy. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso acá de lo que son situaciones que se me pueden presentar cuando yo tengo fracciones heterogéneas o que tienen diferentes denominadores. ¿Qué es lo que pasa visualmente cuando yo tengo dos fracciones que no tienen el mismo denominador? Recuérdense que el denominador es el que me indica el tamaño, o sea, la cantidad de partes en la que está dividida el todo y por ende el tamaño de esa parte. ¿Bien? Entonces, si yo digo, miren, 1/2 más 1/4, yo podré sumar esas dos fracciones así como están, así tal cual. Ajá, exactamente, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque, bueno, estamos viendo que las partes definitivamente no son del mismo tamaño. Y como no son del mismo tamaño, no tienen el mismo denominador, yo tengo que buscar una manera de obtener o de igualar esos denominadores. Y para eso, entonces, voy a hacer uso de la estrategia que vimos en la parte anterior, que en este caso sería buscar fracciones equivalentes para poder igualar esos denominadores. En este caso, yo tendría que igualar el tamaño de las partes, ¿cierto? Entonces, si yo hago una pequeña subdivisión por la mitad en estas partes que está acá,
yo logro obtener la misma cantidad de partes en las dos fracciones. Es decir, estaría trabajando con cuartos, ¿ok? Y allí entonces yo podría efectuar sin ningún tipo de problemas la suma, ¿ok? Que es la operación que está indicada. Pero matemáticamente hablando, para eso yo tendría entonces que buscar fracciones equivalentes y tendría entonces mi primer paso y tendría entonces que amplificar la fracción que tiene el menor denominador para igualarlo al denominador mayor. En ese caso yo tendría que buscar, oye, mira, habrá un número que multiplicado por 2 me dé 4. ¿Será que ese número existe? ¿Ustedes creen que existe un número que multiplicado por 2 me dé 4? ¿Qué número sería ese? Excelente, el 2, ¿cierto? Si yo multiplico, si yo amplifico esta fracción utilizando el número 2, yo voy a obtener fácilmente en el denominador cuartos, ¿ok? No hay ningún problema que obtenga yo como numerador. Lo que me interesa, que es mi meta final, es igualar el denominador con el otro. Entonces, para eso amplifico la fracción completa y multiplico tanto el numerador como el denominador por 2. Y en ese caso, entonces, yo voy a transformar esa fracción en una fracción equivalente, voy a buscar una fracción equivalente que me permite entonces poder operar o poder sumar estas dos fracciones porque ahora van a tener el mismo tamaño. ¿Ok? Si por el contrario tengo un medio más un quinto, ¿ustedes creen que yo pueda sumar esas dos fracciones tal cual como están? No. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué no puedo sumar esas fracciones tal como están? Pueden activar su micrófono sin ningún problema. Y así nos sentimos como que más en casa. Exacto. Hay un pequeño problema con el denominador. Los denominadores no son comunes, ¿ok? Es decir, no son iguales. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de poder igualar estos dos denominadores. Pero vamos a ver si podemos utilizar la estrategia anterior. Habíamos hablado que la forma es multiplicar el denominador menor para poder llevarlo al denominador mayor. Pero ¿hay algún número que multiplicado por 2 me dé 5? No, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo no puedo usar la estrategia anterior porque no me sirve. Tendría que buscar otra estrategia. Y volvemos con lo mismo. Si los tamaños de las porciones no son iguales, yo no puedo operar. Tendría que igualar el tamaño de esas porciones para poder efectuar la operación. En este caso, yo tendría que modificar ambos denominadores y para eso tendría que amplificar ambas fracciones. Pero ¿cómo lo hago? Voy a utilizar el denominador de la fracción contraria para amplificar cada una de las fracciones que yo tengo allí. Entonces, tendría que multiplicar la primera fracción, amplificar la primera fracción utilizando el número 5, que es el denominador de la fracción contraria, y la segunda fracción tendría que amplificarla usando el número 2, que es el denominador de la fracción contraria. De esa manera, cuando yo amplifico ambas fracciones, yo logro obtener fracciones homogéneas. Es decir, yo logro entonces igualar el denominador. Exactamente, profe. Lo que yo hago con el numerador, lo debo hacer con el denominador, porque entonces estaría buscando fracciones equivalentes, que serían la misma porción, pero expresada en una mayor cantidad de partes o una menor cantidad de partes, pero sin modificarla, sin alterar la fracción original. ¿Bien? Entonces, cuando yo obtengo el mismo tamaño de las partes, entonces yo puedo sumar en este caso. Vamos entonces con otro caso que está por acá. Tengo 6 novenos y 5 quinceavos. ¿Podré sumar esas fracciones así como están? ¿Las partes son iguales?
A ver, ¿qué me comentan ustedes? ¿Serán iguales las partes que me piden que sume? No, ¿ok? Entonces, volvemos a evaluar la situación anterior, los dos casos anteriores. ¿Habrá forma que el 9 yo lo convierta en 15? ¿Hay un número que multiplicado por 9 me permita convertir ese 9 en 15? A ver, ¿qué dicen ustedes? En la tabla del 9, ¿hay algún número que multiplicado por 9 me lleve a 15? Ujú. Gracias, profe Ramón. En efecto, no. ¿Ok? Entonces, yo tendría en este caso que igual buscar igualar el tamaño de las porciones, pero en este caso no me serviría ninguna de las dos estrategias pasadas. Tendría entonces que simplificar, es decir, disminuir la cantidad de partes en la que está dividida el todo para poder igualar los trozos, el tamaño de los trozos y de esa manera poder efectuar la operación. Entonces, tendría que buscar ese número que me permita simplificar cada una de las fracciones y que éstas lleguen a obtener o a igualar el mismo denominador. Entonces yo tendría que simplificar la primera fracción utilizando el número 3 como elemento simplificador. ¿Bien? Entonces ahí yo obtengo 2/3. Y en la segunda fracción tendría que dividirla entre 5 para entonces poder obtener tercios. Entonces tendría que dividir tanto el numerador como el denominador entre 5 y de esa manera entonces yo tengo fracciones homogéneas y cada una de estas son fracciones equivalentes de las originales. De esa manera entonces yo puedo resolver la operación indicada, que en este caso sería la suma. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, en definitiva tengo 3/3 que es igual a la unidad. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna dificultad? ¿O algún comentario? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos entonces a continuar. En este caso, cuando yo tengo 1/2 y menos 1/3, yo tendría entonces que preguntarme si a este todo yo podría extraerle esta parte. ¿Okay? Acuérdense que al minuendo yo le extraigo el sustraendo y nos damos cuenta que las porciones son diferentes, así que definitivamente no lo puedo hacer. Tendré que utilizar alguna de las estrategias que ya nombramos para poder igualar los denominadores. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que de las 3 estrategias que explicamos anteriormente podemos utilizar para poder igualar los denominadores? Es decir, el tamaño de las porciones y de esa manera nosotros podamos efectuar la resta. ¿Cuál de las 3 estrategias podríamos utilizar? ¿La primera, la segunda o la tercera? Excelente. Ujú. ¿Alguien más? ¿Por qué la segunda? A ver, vamos a evaluar. El denominador más pequeño no lo puedo llevar al denominador más grande, ¿verdad? Porque en la tabla del 2 no hay ningún número que multiplicado por él me dé 3. Así que el primer paso lo hago a un lado, lo desecho. El caso número 3 me dice que yo debería simplificar las fracciones, pero nos damos cuenta que los numeradores de ambas fracciones es 1. Así que no hay un número más simple o más sencillo que 1. Así que tampoco puedo simplificarlas. Así que yo tendría que utilizar
el denominador de la fracción contraria para amplificar esa fracción y entonces de esa manera poder igualar los denominadores. Entonces, voy a amplificar la primera fracción multiplicándola por el número 3 y voy a amplificar la segunda fracción multiplicándola por el número 2. De esa manera ya yo voy a obtener sextos. Ya no voy a tener ni medios ni tercios, sino que voy a tener sextos. Entonces me están diciendo que a 3 sextos yo le debo extraer 2 sextos. ¿Bien? Yo de ese todo, de esas partes marcadas, voy a extraer 2. En ese caso, entonces yo podría efectuar la resta. ¿Ok? Como tengo las porciones que ya son del mismo tamaño, podría extraerla y en este caso determino que me queda un sexto. ¿Bien? Que sería la parte que está pintada. Vamos a ver este pequeño esquema que nos puede servir a nosotros para poder orientar a nuestros niños para que sepan visualizar qué estrategias pueden utilizar. A ver, la primera pregunta sería saber si nuestras fracciones tienen igual denominador. Si la respuesta es sí, entonces automáticamente voy a operar los numeradores, es decir, voy a efectuar o la suma o la resta que estén indicadas y voy a mantener el denominador. Si por el contrario la respuesta es no, es decir, las fracciones no tienen igual denominador, entonces yo tendría que hacerme otra pregunta. ¿Puedo amplificar el denominador menor para igualarlo al denominador mayor? Si la respuesta es sí, entonces yo lo que hago es que amplifico esa fracción para llevarla o igualarla al denominador de la segunda fracción y entonces poder efectuar la operación indicada. Pero si la respuesta es no, en todo caso, entonces yo podría utilizar la otra estrategia que sería amplificar cada una de las fracciones utilizando el denominador de la fracción contraria para poder amplificarla y de esa manera entonces yo podría efectuar la operación. ¿Ven? Vamos a ponerla en práctica con un problema práctico. A ver. Joaquín partió una torta en 8 trozos iguales. Él regaló algunos trozos de la torta. Le quedaron entonces 5 octavos de esa torta. La pregunta es, ¿qué fracción de la torta regaló? Vamos entonces a poder graficar nuestro problema. Me dicen que tengo un todo que está dividido en 8 partes iguales. Esas 8 partes, a mí me quedan 5 partes. 5 partes de las 8. La pregunta es, ¿cuánto equivale a la cantidad de trozos que Joaquín regaló? ¿Okay? Con la gráfica podemos dar respuesta a la pregunta. Vuelvo a repetir, tengo un todo dividido en 8 partes iguales. De esas 8 partes, a mí me quedan 5 octavos, 5 de esas partes, porque regaló algunas partes, pero todavía no sabemos cuántas. Esa es la pregunta, ¿cuántas partes fue la que Joaquín regaló? Para que me pudieran quedar de las 8 partes solamente 5. Entonces les pregunto, visualmente viendo la gráfica, ¿podrían determinar cuál es la cantidad de partes que él regaló? ¿Cuáles son la cantidad de trozos que él regaló? Sí se puede visualizar. Ajá. Entonces, ¿cuántas son las partes que él regaló? 3. 3, ¿verdad? 3 de 8 partes. Bien. Entonces, a 8 sobre 8, que es el todo, ¿ok? Me quedaron 5 partes, 5 octavos, así que la diferencia sería 3 octavos. Y obviamente, recordemos que debemos orientar a nuestros niños a que ellos respondan en frase completa. La pregunta que se les hizo en el problema de palabras. Entonces, la fracción de torta que regaló es 3 octavos. ¿Bien? Si vemos por el contrario este otro ejemplo, me dice, Carlos trotó 2 cuartos de kilómetros. Sergio trotó 1 cuarto de kilómetro más que Carlos. Y Leonardo trotó 3 cuartos de kilómetros más que Sergio. ¿Cuánto trotó Leonardo? Si nosotros graficamos
o hacemos el modelo de barra de este problema que está acá, tendríamos que utilizar un modelo de comparación. En este primer problema utilizamos un problema de parte y todos. Conozco el todo, conozco una de las partes y voy a calcular la otra parte. En este caso, yo puedo hacer un problema, un modelo de barras de comparación. Voy a graficar la cantidad de kilómetros que corrió Carlos, que en este caso son 2/4 de kilómetro. Sergio trotó 1/4 de kilómetro más que Carlos, es decir, corrió los 2/4 de Carlos más 1/4 más. Y Leonardo corrió 3/4 más que Sergio, es decir, si Sergio trotó 1/4 más que Carlos, entonces Leonardo trotó 3/4 más que Sergio. ¿Cuánto trotó Leonardo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros allí? ¿Sumar o restar? A ver, pueden escribirlo en el chat o si prefieren activar el micrófono, lo pueden hacer con confianza. Para saber la cantidad de kilómetros que trotó Leonardo, ¿qué debo hacer yo? ¿Voy a sumar o voy a restar fracciones? A ver, profes. ¿Me ayudan? Como dice más que, hay que agregar, así que Ajá. agregar es sumar. Exactamente, excelente. Como me dicen, él corrió más y corrió más, entonces yo tendría que ir agregando a la cantidad anterior otra cantidad, otra porción de cuartos para poder determinar lo que corrió a lo largo. Así que yo en definitiva tendría que sumar, ¿ok? Aunque visualmente también lo puedo ver. Puedo contar que él corrió 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuartos. Porque recuérdense que mi unidad está dividida en 4 partes iguales. Solamente, en este caso, él corrió la unidad y un poquito más. ¿Ok? Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, si yo lo quiero expresar, esta fracción impropia, si yo la quiero expresar como número mixto, entonces yo tendría que decir, bueno, él corrió 1 entero y 2/4. ¿Bien? Esta expresión acá sería la equivalente a 6/4. Porque recuérdense que mi unidad está dividida en 4 partes iguales y tengo 4 partes de 4. Es decir, serían 4/4. Y tengo otro poquito más. Entonces sería de esas 4 partes solamente tengo 2 más. Así que tengo 1 entero y 2/4. ¿Bien? Y damos obviamente la respuesta en frase completa. Leonardo trotó 1 y 2/4 de kilómetros. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Cuando tengo entonces números mixtos, en este caso yo tendría que, igual que en los casos anteriores, determinar o buscar la forma en que los denominadores sean iguales. Y si no son iguales, tendré que unificarlos amplificando o simplificando. Y luego entonces sumamos la parte entera y la parte fraccionaria. Por ejemplo, tengo 2 y 1/5 más 1 y 1/2. Entonces, cuando yo voy a sumar las dos fracciones, como ellas no tienen el mismo denominador, yo tendré que buscar una estrategia que me permita poder igualar esos dos denominadores. En este caso, tendría que utilizar el denominador de la fracción contraria para amplificar la fracción, cada una de ellas, y poder igualar entonces el tamaño de las porciones. Entonces ya yo no tendría 1/5 y 1/2, sino que tendría 2 décimos y 5 décimos. Y en esta oportunidad, entonces, como tengo igual denominador, yo puedo sumar los numeradores. Y también, por otra parte, sumo los números enteros. Entonces, 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto,
la sumatoria de esos dos números mixtos es igual a 3 y 7 décimos. ¿Ok? Entonces, recapitulamos, verificamos si los denominadores de las fracciones son iguales, si no, tratamos de unificarla y luego sumamos la parte fraccionaria y la parte entera. Vamos con un problema porque se nos está acabando el tiempo, ¿bien? Y no quiero que nos vayamos sin practicar. Dice, la señora Renata tiene 9 metros de cinta. Ella vendió 1/5 de metros en la mañana y 7 décimos de metro en la tarde. ¿Cuánta cinta le queda? ¿Qué operación creen ustedes que tendríamos que hacer para poder responder a la pregunta? ¿Y qué tipo de modelo creen ustedes que podríamos utilizar? En este caso tengo el todo, me dan el todo. Es decir, el total de cintas que tengo. O en este caso que tiene la señora Renata. El todo sería los 9 metros. Ajá, excelente. Tengo el todo que son 9 metros de cinta. Ese es el total de metros que tiene la señora Renata. ¿Qué es lo que pasa después? Me dice que ella vendió. Y si ella vendió, entonces quiere decir que a esos 9 metros yo le voy a sumar o le voy a quitar. ¿Le voy a agregar o le voy a quitar? Quitar. Le voy a quitar, ¿cierto? Pero yo no le voy a quitar una parte, tendría que quitarle 2, ¿cierto? ¿Cuál sería la primera parte que le tendría que quitar? ¿Qué fue lo que ella vendió en la mañana? 1/5 de cinta. Ajá, exacto. ¿Y en la tarde cuánto vendió? ¿Cuánto vendió en la tarde? Siete décimos. Excelente, 7 décimos. Entonces quiere decir que a estos 9 enteros yo tendría que quitarle tanto el 1/5 como el 7 décimos, ¿cierto? Para poder saber cuánto le quedó luego de que ella vendiera el pedazo de la mañana y de la tarde. Entonces quiere decir que a estos 9 enteros yo tengo que quitarle estos trozos que están acá. Pero puedo quitárselos así como están. ¿Qué tendría que hacer yo con estas fracciones? Sumarlas. Sí, puedo sumarlas, para saber cuánto vendió en total. Luego restarlas. Y luego, después de saber cuánto fue la venta del día, yo puedo restar esa cantidad a la cantidad que inicialmente ella tenía en la mañana, antes de abrir la tienda, por ejemplo. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿yo puedo restar o sumar directamente estas dos fracciones tal cual como están acá? No. No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Buscar un denominador común. Exactamente, yo tengo que tratar de que los denominadores sean iguales, porque si los tamaños de las porciones son iguales, entonces yo puedo sumar y puedo restar. Pero hasta los momentos, así como están, no lo puedo hacer, ¿bien? Entonces yo tendría que buscar que estos quintos y estos décimos tengan el mismo tamaño. Entonces pregunto, ¿los quintos yo los puedo llevar a décimos? Yo puedo convertir ese 5 en 10. Se tiene que amplificar 1/5. Excelente, excelente. Yo tendría que amplificar ese 5 para que llegue a ser igual a 10.
¿Ok? Entonces, tendría que buscar, oye, a ver, en la tabla del 5 hay un número que multiplicado por él me dé 10. ¿Habrá? 2. 2. El número 2, excelente. Entonces yo tendría que amplificar la fracción completa utilizando el número 2 para poder igualar los trozos que tengo. ¿Okay? Entonces, cuando yo amplifico esta fracción utilizando el número 2, ya yo no voy a tener un quinto, sino que voy a tener 2 décimos. Y como mis porciones son del mismo tamaño, entonces yo puedo resolver, yo puedo juntar la cantidad de metros que la señora Renata vendió tanto en la mañana como en la tarde. En este caso serían 9 décimos. Ella en el día vendió 9 décimos de metros de la cinta. ¿Okay? Pero eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando cuánto le quedó después de la venta. En ese caso, como dijo la profe, tendría entonces que restar estos 9 décimos a quién. Si ya yo sé cuánto es todo esto en total, ¿a quién tengo que quitarle yo esos 9 décimos que calculé? ¿A quién se los voy a quitar? Exacto, a los 9 metros originales. Ya yo sé cuánto fue la venta en total. Pero como la pregunta no es cuánto vendió en el día, sino cuánto le queda para poder saber la diferencia, ¿ok? Yo tendría que restarle a esto, que es la cantidad de metros que ella tenía inicialmente, esta cantidad que fue la que vendió en el día, ¿ok? Tendría que quitárselos. Tendría que quitarle esos 9 décimos. Pero para eso, entonces yo tendría que reescribir ese 9 y convertirlo en una expresión que yo pueda restar con 9 décimos. Es decir, yo tendría que transformarlo en una fracción. Pero ¿cómo puedo yo escribir ese 9? Bueno, ese 9, si yo lo descompongo, puede ser igual a 8 y 1, porque 8 y 1 me hacen 9, ¿cierto? Entonces, pero ese 1 yo también lo puedo reconvertir a su vez en una fracción. Sabemos que la unidad resulta de dividir el numerador entre el denominador. Y si el numerador es el mismo número que el denominador, me da como resultado el número 1. Así que como yo tengo décimos acá, a mí me conviene transformar esta unidad en décimos. Y para convertirlo en décimos, yo digo, ¿sabes qué? Tengo 10 sobre 10, porque 10 entre 10 es igual a 1. Bien, entonces ya yo no tendría 9, sino que tendría 8 enteros y 10 décimos, que es en lo que yo estoy descomponiendo este 9 que está acá. Y a este 9 que está acá, que ya sería 8 y 10 sobre 10, podría entonces restarle estos 9 décimos. Entonces estaría restando las partes enteras y las partes fraccionarias, pero como no hay parte entera, entonces voy a restar directamente las partes fraccionarias. Entonces 10 décimos menos 9 décimos me da 1 décimo. Así que a la señora Renata le quedó 8 y 10 décimos de metro de cinta. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si tienen dudas, por favor pregunten, ¿sí? Acuérdense que en este proceso de aprendizaje estamos juntos. Entonces la idea es que ustedes sus dudas, sus inquietudes, ustedes las manifiesten para poder atenderlos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó clara la explicación? Bueno, cuando me dices que el 9, que es el Ujú. todo, quedó en partes que sería 8 y 1, ese 10, 10 sobre 10 es porque la parte que ella vendió se dividió en 10 partes, ¿siempre Sí. va a ser 10 sobre 10 o puede variar? No, puede variar. ¿Se recuerdan al principio de la tarde cuando yo les dije, bueno, una unidad podemos expresar, por ejemplo, 4 sobre 4 es igual a 1. Si 4 sobre 4 me representa un entero. 10 sobre 10 me representa un entero. ¿Por qué sé yo que me representa un entero? Porque recuérdense que una fracción es lo mismo que dividir el numerador entre el denominador.
entonces yo voy a transformar esa unidad a mi conveniencia. Si en mi problema yo estoy hablando de décimos, mira, ¿sabes qué? A mí me conviene dividir la unidad, transformarla en 10 sobre 10, porque 10 sobre 10 es 10 entre 10, que es igual a 1. Pero si, por ejemplo, el problema no son décimos, sino que son medios, entonces yo tendría que manipular mi entero a mi conveniencia. En ese caso sería 2 sobre 2. Pero si mi problema no habla de medios ni de décimos, sino que habla, por ejemplo, de séptimos, entonces mi entero tendría que ser 7 entre 7, o sea, 7 sobre 7. Entonces, para yo transformar esa unidad en una fracción, yo lo puedo hacer a mi conveniencia. Pero recuérdense que cómo sé yo, cómo estoy segura que de verdad me va a dar 1. Bueno, yo divido. Si yo divido 10 entre 10, eso va a ser igual a 1. ¿Y qué me representa el 1? La unidad. Bien, entonces, ¿por qué transformé ese 1 en 10 sobre 10? Porque en el problema me están hablando de décimos, porque ese es el tamaño de las partes en las que estamos trabajando con la cinta. Pero si no fueran décimos sino cuartos, entonces yo tendría que utilizar 4 sobre 4. Bien, entonces esto lo voy a hacer siempre a mi conveniencia. ¿Vamos bien? Listo. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Otra pregunta. Ajá. Esto, en cuanto a las estrategias para las fracciones, Ajá. como hemos visto en otras operaciones de suma y de resta que se brindan varias estrategias. ¿Existen otras estrategias para hacer esto o esta sería la única? Tendríamos que brindarle a nuestros estudiantes todas las posibilidades, que en este caso serían los 3 diferentes casos que se pueden presentar, ¿ok? Los cuatro casos, si los denominadores son homogéneos, es decir, si las fracciones tienen igual denominador, entonces yo puedo sumar y restar sin ningún problema, ¿bien? Porque las porciones son del mismo tamaño. Si los denominadores no son iguales, entonces yo tendría que evaluar qué estrategia me acomoda mejor para poder igualar esos denominadores. Si el denominador menor, como en este caso, yo lo puedo llevar al denominador mayor, sería más factible utilizar esa estrategia. ¿Por qué? Porque es más fácil multiplicar que dividir. O sea que si yo en una oportunidad tengo que hacer una simplificación, pero puedo hacer una amplificación, lo puedo hacer. O mi estudiante podría decidir cómo hacerlo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, yo no puedo simplificar estos décimos en quintos, porque recuérdense que yo no solamente voy a simplificar el denominador, yo también tengo que simplificar el numerador. Entonces ustedes me dirán, oye Carla, pero es que ese décimo yo lo puedo llevar a quintos. Si es verdad, sí lo pueden llevar a quintos, pero pregunto yo, si yo divido 10 entre 2 me da 5, pero si divido 7 entre 2 me da, ¿qué? ¿Me da un número entero? No me da un número entero, me da un número decimal. Entonces, como no me da un número entero, esa opción queda descartada. Yo no puedo simplificar acá esta fracción para llevarle a esta. ¿Bien? Entonces, mi opción más viable es amplificar esta fracción a esta que está acá, para poder igualar los denominadores. ¿Bien? ¿Respondí la pregunta? Sí, cómo no. Ok, entonces siempre va a ser la estrategia que me funcione mejor para poder aplicarla a mi problema. ¿Okay? Otra preguntita antes de Okay. terminar ese ejemplo. Si vamos Aquí. a suponer un niño, me aplica cuando es el 9 entero, me aplica lo que es así como me acabas de explicar de que la unidad tiene como denominador 1, y si me coloca el 9 como numerador, el 1 como denominador y me lo amplifica. Lo amplifica a décimos. Ejemplo, el 9 entero, si me lo amplifica, si lo convierte en fracción, como tú me dijiste que tiene como que estar convertido en fracción para poder trabajar con él, si el niño me pone 9 sobre 1 y luego lo multiplica por 10. Sí, no hay ningún problema, porque en efecto yo puedo, por ejemplo, expresar estos 9 como fracción. Por ejemplo, Ajá. si es de décimos, yo tendría que multiplicar 9 por 10, serían 90 décimos. 90 décimos es igual a 9. Entonces, como lógicamente, matemáticamente hablando, está bien hecho y si mi estudiante lo puede explicar ese otro procedimiento correcto, está bien.
Es decir, porque acuérdense que todas las respuestas lógicamente posibles son correctas. exacto, Y mi porque como estudiante, si así lo entiende, también es válido. ¿Ok? ok, porque como se le da ya la estrategia de amplificar y simplificar, si me la Ujú. aplica aquí, está Sí, bien. sí. Entonces, Es que de hecho yo te voy a decir, mire profesora, yo amplifiqué el 9 entero. Lo amplifiqué utilizando como denominador el 10, que es el denominador de esta fracción que está acá. Así que yo multiplico en forma cruzada, sería 9 por 10, 90, y el 1 que se sobreentiende que está debajo del 9, está bien. O sea, serían 90 décimos, que es igual a 9. ¿Bien? A ese sí, procedimiento también se le puede aceptar. gracias. Ok, excelente. Ok, vamos entonces con este último problemita que está acá. Juan salió a trotar. Ella ha trotado 5 y 2/3 de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros más debe trotar para completar un trayecto de 7 1/4 de kilómetros? ¿Qué creen ustedes que me están dando allí? Me están dando el todo, me están dando las partes. ¿Y qué debería calcular? A ver, leemos de nuevo el problema. Juan salió a trotar. Él ya ha trotado, es decir, ya él recorrió un trecho, ¿verdad? Este trecho es 5 y 2/3 de kilómetros. Pero, ¿cuántos kilómetros más debe trotar para completar un trayecto de 7 1/4 de kilómetros? ¿Cuál es el total que él debería recorrer? Es decir, ¿cuál es la meta final? Bueno, nos ha dado el todo. En ese caso, ¿cuál sería el todo? El todo sería 7 1/4. Exacto, él debería recorrer o culminar el trayecto de 7 1/4, pero hasta los momentos, ¿él cuánto ha trotado? 5 2/3. 5 y 2/3. Quiere decir que yo debo calcular el valor de la otra parte, que es lo que le falta por recorrer para llegar a la meta final. ¿Okay? Entonces yo tengo el total, tengo una de las partes y yo voy a calcular la otra parte. ¿Okay? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debería hacer una resta. ¿Bien? A ese todo yo le debo extraer 5 y 2/3. ¿Bien? ¿Estamos bien? Pero resulta que los denominadores de esas fracciones no son iguales, así que yo debo tratar de unificar esos denominadores. En este caso, la estrategia que se me acomoda mejor sería amplificar la fracción utilizando el denominador de la fracción contraria. Así que yo voy a amplificar 1/4 utilizando el número 3 y voy a amplificar 2/3 utilizando como elemento amplificador el denominador de la fracción contraria, que en este caso es 4. Entonces tendría 7 y 3/12 menos 5 y 8/12. ¿Ok? Pero resulta que a 7 yo le puedo quitar 5, porque se supone que yo voy a restar parte entera menos parte entera y parte fraccionaria menos parte fraccionaria. Al 7 yo le puedo quitar 5. Vamos bien hasta allí. Ahí se me perdió el cursor. Al 7 yo le puedo quitar 5. Pero a 3/12 yo le puedo quitar 8/12. No, ¿verdad? No puedo quitarle a una porción. Los denominadores van a seguir siendo los mismos, vamos bien por ahí. Pero los numeradores, que en este caso yo podría operarlos o efectuar la operación, yo no puedo restar 3 menos 8. Entonces yo tendría que buscar la forma de ampliar el valor de esta fracción para poderla restar con esta. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a hacer la estrategia del problema pasado. Yo a 7 lo puedo expresar como 6 y 1. Bien, 6 sería mi parte entera, pero ese 1 yo lo puedo transformar en una fracción. En este caso, yo voy a decir, ¿sabes qué? Ese 1 en este problema, como yo estoy hablando de 12avos, yo voy a decir que ese 1 es 12/12. ¿Por qué? Porque 12 entre 12 es igual a 1. Así que en ese caso, yo transformaría 7 y 3/12 en 6 y 12/12. ¿Vamos bien? O sea, esta expresión que está acá es esta misma que está acá.
pero yo tendría que sumarle este trocito que está acá, que sería 3/12. El 7 yo lo transformé en esta expresión que está acá. Pero acuérdense que el número mixto es la suma de un número entero con una parte fraccionaria. Este número entero que está acá, yo lo transformé en esta expresión que está acá. Pero yo no puedo dejar a un lado la parte fraccionaria que la estaba acompañando, que en este caso es 3/12. Así que yo lo que hago es agregar. Entonces, sigo teniendo 6 enteros, pero en este caso tendría 15/12, porque yo mantengo el denominador y voy a sumar los dos numeradores. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O me devuelvo? A ver, lo pueden escribir en el chat o lo pueden preguntar directamente en el micrófono, no hay problema. ¿Vamos bien hasta aquí o me devuelvo? Hola. Bueno, hasta el momento lo tengo bastante claro con la explicación anterior. Ok, estamos así aplicando la misma estrategia, pero en esta oportunidad ya no serían décimos, sino 12avos. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Ahora a 6 yo le puedo quitar 5 y a 15/12 yo le puedo quitar 8/12. Ahora sí puedo efectuar la resta. Entonces yo voy a restar 6 menos 5 es 1 y 15 menos 8 son 7/12. Quiere decir que a Juan debe trotar 1 y 7/12 de kilómetros más para poder completar el trayecto que él se había propuesto. ¿Ok? Recuérdense que la respuesta en frase completa siempre es importante que nuestro estudiante la haga, porque recuérdense que ellos están tratando de buscar la respuesta a una situación, y esa situación no es solamente un número, sino un contexto, una situación que está situada en un contexto real y tendría que darle respuesta a esa situación real que me preguntaron. ¿Ok? Ok, tendríamos estos 3 problemitas que están acá para practicar. Recuérdense que, bueno, en este caso vimos cómo un entero se puede representar, cómo puedo representar gráficamente una fracción, recordamos eso de la sesión pasada. Y bueno, dimos algunas estrategias, las estrategias que se pueden utilizar para yo trabajar con suma y resta de fracciones. Sabemos que cuando tienen igual denominador o son fracciones homogéneas, podemos operar de forma directa sin ningún problema. Y cuando hablo de operar, estoy refiriéndome a la suma o a la resta indicada. Pero si mis fracciones son heterogéneas, es decir, el denominador son números diferentes, yo puedo utilizar diferentes estrategias que me permitan unificar el valor de esos denominadores para poder efectuar las operaciones indicadas. ¿Okay? Recordemos que la práctica siempre es nuestra mejor aliada y en la mayor cantidad de oportunidades que nosotros podamos a practicar para poner en práctica estas estrategias, podremos entonces hacernos un poco más ágiles y poder enseñarlos con más facilidad a nuestros estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna dificultad. Ok, gracias, profesor Cindy. Yo voy a compartirles en el chat, voy a compartirles, ya déjenme dejarles los problemas ahí en pantalla. Voy a compartirles unos enlaces que ustedes pueden utilizar para trabajar lo que son las fracciones equivalentes o mostrar a nuestros estudiantes visualmente cómo trabajar las fracciones equivalentes. Bien, ahí se las estoy compartiendo en el chat. De todas maneras, estos mismos enlaces están en la lista que cada una de sus asesoras les facilitó en el documento de Excel, ¿ok? Así que pueden practicar con los estudiantes
lo que son las fracciones equivalentes con, ay caramba, las fracciones equivalentes con esos manipulables virtuales. ¿Okay? La verdad es que me sobrepasé del tiempo, pero yo espero que haya sido lo suficientemente clara, que no los haya enredado, sino que más bien les haya aclarado un poco más el panorama con respecto a la forma en cómo podemos nosotros sumar y restar fracciones. No sé si tienen algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos. ¿Todo claro, profes? Bueno, por mi parte bastante claro y agradecida porque, como lo acabas de expresar, lo importante es que nosotros como docentes le brindemos la mayor cantidad de estrategias posibles para que ellos entonces encuentren su respuesta. Así que esto nos ayuda a nosotros para nuestra labor como docente y nuevamente muchas gracias. De nada, siempre a la orden, profe, siempre, siempre a la orden, ¿ok? Bueno, para mí fue un placer compartir con ustedes esta tarde. Espero que, bueno, les haya podido ayudar en la medida de lo posible. Y bueno, como les indiqué, recuérdense que la práctica es lo que nos hace expertos, así que de verdad los invito a practicar para que nos mantengamos, ustedes saben, bien ágiles, para poder entonces enseñar las estrategias a nuestros estudiantes. Que tengan una feliz tarde y bendiciones a todos.